Este fin de semana pasado tuvimos una celebración muy importante que se llama la Ascensión y que me gustaría seguir profundizando un poco acerca de este tema visto desde la historia de la salvación. Teológicamente se celebra en la ascensión la victoria de nuestro Dios, la victoria del Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que entender este significado. Porque el Señor vuelve al Padre, y si nosotros decimos así es porque en algún momento vino a nosotros, se hizo uno de nosotros y comenzó su tarea, que su tarea no era otra que redimirnos. En la palabra redención viene de que volvamos a casa. Y volver a casa quiere decir volver al estado anterior, volver a lo que el hombre era como proyecto de Dios, como el plan de Dios, o sea, lo que Dios tenía pensado para la humanidad. Por eso, en el comienzo, en el primer libro de la Escritura, se habla del pecado y del pecado original. Que es una manera muy poética de decir que el hombre tiene un problema muy serio desde los comienzos. Está inclinado al mal. Y es una avería importante. San Pablo lo describe de esta manera. Dice, veo el mal que no tengo que hacer y lo hago. Veo el bien que tengo que hacer y no lo hago. O sea, está inclinado al mal, al pecado. Es como que está en la naturaleza y no en el obrar simplemente. El problema está en el ser, porque ha pasado algo allí que ha desestabilizado todo. Entonces el autor sagrado explica esto con todo ese relato del pecado original. Es como el hombre estaba en comunión con Dios, podía conversar con Dios, vivía en armonía con toda la creación. Pero sucede el pecado y entonces es como una ruptura en la historia. Y el hombre que estaba allá arriba cayó a lo más hondo. Y al caer en el pecado, el hombre se encuentra privado de la amistad con Dios. Privado de la amistad con Dios, y es como que el cielo se cerró para el hombre. Las puertas del cielo están cerradas.
Pero el Señor promete que algo va a suceder para que el hombre vuelva a ser aquel que estaba en los planes originales. Y esto es lo que viene a ser el Hijo encarnándose, metiéndose entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo viene con una misión: rescatar al hombre, volverlo al lugar donde estaba en los orígenes. Por eso decimos, de alguna manera, hacer una nueva creación. Hombres nuevos, una nueva humanidad, un nuevo corazón, una vida nueva. Y comienza esa obra, el Señor, en nosotros desde el momento en que fuimos bautizados. Allí empieza a rescatarnos. Es como que nos empieza a subir, nos empieza a levantar hacia la dignidad que habíamos perdido. Pero no solo eso, sino que cuando Jesús cuando Dios entra como Hijo en nosotros, no solo es el Verbo que se hace carne, sino que asume toda la humanidad. Ya no solo es el Verbo encarnado. Es así como se llama el colegio que está acá cerquita. Verbo encarnado. Es decir, ya no solo es Dios, sino que también es hombre. Y en Él está unida toda la humanidad. Entonces, cuando el Señor asciende, porque su misión está cumplida, no solo asciende como Verbo, asciende como Verbo encarnado. Es decir, en Él está toda la humanidad, todos nosotros. Y por eso es la victoria. Cristo, cabeza de la humanidad, ya está con el Padre, como Verbo y como hombre, y en Él todos nosotros. Y se abrieron las puertas que estaban cerradas. Y entonces viene a rescatar a toda la humanidad. Por eso decimos en el credo, descendió a los infiernos. ¿Por qué? Porque estaban allí todos los difuntos antes de Cristo, esperando ese momento. Entonces los viene a rescatar a todos los hombres de la historia antes de Él y a todos los hombres después de Él. Así que en Él ya hemos triunfado, y por Él, y con Él. Y nosotros, que somos miserables, pecadores, inclinados al mal, que muchas veces ni nos reconocemos pecadores, también fuimos rescatados en Él, por su misericordia, no por nuestros méritos.
Así que el Señor nos está diciendo en la palabra justamente eso, que Él ya ahora vuelve al Padre, pero no nos va a dejar solos, nos va a dejar su Espíritu, el Paráclito, para que nos proteja, nos defienda, nos enseñe todo, nos encamine hacia la verdad, nos haga discernir, nos haga caminar como Él quiere, porque ya estamos rescatados. Así que la ascensión es un momento dentro de la historia de la salvación donde la humanidad toda entra en la salvación. Los cielos se han abierto para nosotros y para toda la humanidad, pese a nosotros. Esto nos hace también descubrir que claramente la Iglesia es peregrina. Peregrina quiere decir que camina, que va hacia el Padre, como Jesús. Pero se nos han abierto las puertas. Ese rescate a nosotros ya empezó, como les decía, en el bautismo y sigue a través de los sacramentos. El Señor nos sigue sosteniendo en este camino a través de la reconciliación, a través de la Eucaristía, a través de la confirmación, el don del Espíritu Santo, etc. O sea, cómo el Señor nos va poniendo en el camino los medios para que vayamos por ese camino derechito hacia Él. Y como nos vamos a veces por la banquina, nos caemos de la ruta, la reconciliación nos vuelve a poner en el camino y nos da la fuerza, la gracia. Así como la celebración de este fin de semana es clave. Ha comenzado un tiempo nuevo. A partir de allí, de la Ascensión y de Pentecostés, que celebraremos en unos días, Dios hace de nosotros su pueblo que camina, que marcha, pueblo que tropieza, que cae, pueblo miserable, pueblo que es duro, que no le cuesta mucho la fe, pueblo que se deja llevar por el mundo y tantas cosas. Pero pueblo de Dios. Por eso subrayamos entonces y por eso también cantamos, como dicen los salmos, canten al Señor, justamente porque Él nos ha mostrado los cielos abiertos, su victoria, y que cada uno de nosotros tiene las puertas abiertas para el reino. El Padre nos espera, el Padre está siempre atento a todo lo nuestro, con el Hijo y el Espíritu Santo.